Se abre la sesión. Secretario. Presidente, senadores, buenas tardes. Recientemente han llegado a la Secretaría de la Comisión dos proyectos de ley. Uno, iniciado en moción de los senadores señor Sandoval, señora Bensperger y señores Durana y Proens, con la que inician un proyecto que moderniza el sector portuario estatal con el objeto de fortalecer el control del tráfico de drogas. El segundo es una moción de los senadores señora Proboste, señores Flores, Insulza, Proens y Velázquez, que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar y sancionar el delito de sustracción de minerales. También se ha renovado la urgencia para el proyecto que tenemos hoy día en tabla en carácter de suma. Y se ha recibido del Ministerio del Interior el informe al que se refería el ministro del Interior subrogante hace 2 sesiones atrás en esta comisión sobre homicidios consumados correspondiente al primer semestre del año 2023. Este informe fue enviado a las casillas electrónicas de los integrantes de la comisión. Muy bien. Le doy la bienvenida a la subsecretaria, a su asesora Consuelo también y a los colegas senadores. El día de hoy tenemos como propósito ya entrar a discutir más en profundidad la ley que crea el subsistema de inteligencia económica. Los asesores han venido trabajando en forma bastante intensa. La semana pasada tuvimos al ministro dando una presentación de algunos de sus elementos. Habíamos acordado inicialmente que hoy día tal vez íbamos a votar los paquetes de acuerdo. Entiendo que finalmente, conversando con los asesores, hemos decidido invertir el orden de la tramitación y por lo tanto el día de hoy vamos a escuchar a la subsecretaria que nos va a comentar en qué va esta discusión entre los asesores y cómo también las modificaciones que se quieren hacer legalmente tienen relación con el objetivo de esta ley, que es perseguir el crimen organizado, perseguir el lavado de dinero, y por lo tanto esa es la fórmula que hemos decidido para el día de hoy. Básicamente, quiero hacer una pequeña relación del trabajo y después le voy a dar la palabra a la subsecretaria, si les parece. Antes de dar la palabra a todos y a la misma subsecretaria, hay 2 puntos que me parece importante que comentemos el día de hoy. Primero, el sistema de definiciones sobre el Sistema Nacional de Inteligencia. Todavía no tenemos, creo yo, un nivel de maduración sobre lo mismo y por lo tanto estamos revisando normas referidas al cumplimiento de funciones de los órganos con competencia en materia financiera sin conocer aún cómo estas nuevas atribuciones se pondrán al servicio de la labor de inteligencia, que fue lo que hablé con la subsecretaria y con Consuelo previamente de iniciar esta sesión. Después, segundo, estamos arreglando leyes orgánicas de los servicios, de nuevo sin ninguna relación con la inteligencia o seguridad. Entonces, quiero usar un ejemplo muy concreto, que el artículo número 8 propuesto, y que debíamos eventualmente revisarlo o votar hoy, corrige una ineficiencia administrativa. Plantea que las multas no pagadas por quienes sean sancionados por la CMF dejen de ser cobradas por ella mediante juicios ejecutivos y sean cobrados por la tesorería. Esto se entiende y nos parece razonable. La pregunta es qué tiene que ver esto con el sistema de inteligencia económica. O sea, en el fondo es una medida muy plausible, muy razonable, que yo creo que más encima no va a tener problemas en aprobarla. Entonces, como esta norma hay muchas. Y entiendo que todos los asesores plantearon que este es un tema que tal vez sería bueno partir conversando, al menos por 2 razones. Primero, porque agrandar tanto la ley sin definir sujeto le está convirtiendo en una miscelánea que hasta ahora tiene poco o de alguna manera no ha logrado afinar el tema de la inteligencia. Y segundo, derivado de lo anterior, es que estamos tratando materias que exceden la competencia de esta comisión. Acuérdense que estamos en la Comisión de Seguridad, no en la Comisión de Hacienda. Yo voy a sumarme a la Comisión de Hacienda en marzo, pero en el fondo lo cierto es que estamos en la Comisión de Seguridad. Entonces, hemos tenido la mejor disposición a avanzar
quiero decir que el Ministerio de Hacienda también, hay un muy buen clima. Entonces hemos decidido comenzar con esta discusión previa donde la subsecretaria nos ayude a canalizar y ojalá la próxima sesión, que entiendo será la primera semana de marzo, podamos avanzar con celeridad en este proyecto. No hay ninguna intención de no tratarlo. Además entiendo que el senador Flores, con quien hemos tenido conversaciones, si él asume la presidencia en marzo también tiene la misma disposición. Así que, subsecretaria, si quiere, le doy la palabra, o tal vez algún colega que quiera intervenir previamente, la escuchamos. Senador Kenneth. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la subsecretaria. Señalar que me encuentro reemplazando de forma oficial al senador Osandón y representando al Comité de Renovación Nacional e Independiente, como independiente. Tal como usted muy bien señala, señor presidente, hay materias de competencia que exceden al de esta comisión. También la necesidad de que este proyecto de ley sea acompañado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entendiendo que el nuevo Ministerio de Seguridad se va a hacer cargo de temas de este mismo, o el de Interior, porque tenemos que saber dónde va a quedar la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Curiosamente, el texto propuesto ya lo menciona, pero eso no existe, o sea, estamos aprobando algo que no existe. Tenemos un problema de fondo, señor presidente, porque la inteligencia no es evidencia. Y yo quiero, por su intermedio, a la subsecretaria que por favor tome esto en mente. La inteligencia es inteligencia y la evidencia es evidencia. No son cosas que estén unidas. La inteligencia se controla con una ley, la 19.974, que garantiza el control democrático de ella a través de instrucciones que da un ministro de la Corte de Apelaciones para efectuar operaciones de inteligencia cuando se requieren ciertas medidas intrusivas. Y eso, le recuerdo, está así dispuesto en la ley de inteligencia. Si vamos a hablar de una ley de inteligencia económica como subsistema de la ley anterior, yo entiendo que la intención es que sea un ministro de la Corte de Apelaciones, que tendremos que ver cómo lo elegimos, de qué forma, sea el que autorice las medidas intrusivas. Porque si no, no se está garantizando el derecho que tienen las personas a que un tercero sea el que controle. Otra cosa es una ley de persecución penal. Y la ley de persecución penal busca delitos y obviamente son los jueces de garantías quienes autorizan, a través de la fiscalía que solicita, porque el que persigue es el fiscal, no es una unidad de inteligencia. Entonces tenemos un problema de fondo a discutir. Esto se está abordando con el Ministerio del Interior para poder rediseñar el sistema de inteligencia, fortalecer una Agencia Nacional de Inteligencia y darle capacidades operativas a gente. ¿Por qué? Un subsistema de inteligencia económica, el mayor valor que tiene es lograr detectar el lavado de activos. ¿Y por qué lo pongo en lavado de activos primero? Porque el lavado de activos es lo que genera todo el resto. No existe crimen organizado si no hay lavado de activos. No existe narcotráfico si no hay lavado de activos. No existe tráfico de armas si no hay lavado de activos. Y el lavado de activos es follow the money y follow the data. Usted tiene que seguir el dinero y seguir la data. Y eso es lo que primero hay que hacer. Entonces, hablemos de una ley que permita fortalecer y evitar que Chile se convierta en un lugar donde se genere el lavado de activos. Eso es lo que hacen en el ámbito financiero todos los ministerios de Finanzas o de Hacienda, como quiera que lo llamemos. Y eso es lo principal, el lavado de activos. Porque el lavado de activos habilita la corrupción. El problema es que la gente se corrompe por dinero o por amenaza. Los amenazan para ejecutar. La corrupción es algo que sí el ámbito financiero puede determinar porque uno persigue algo bien concreto, uno persigue el lavado de activos. Yo creo que las políticas anti-lavado de activos, anti-evasión, especialmente con criptoactivos, un tema no menor, no está bien tratado, es mayor. Y si tenemos que hacer algo es concentrarnos en eso con este subsistema. Porque si no quedó en una cosa que no se entiende, no se sabe quién lo dirige. Fíjense que el Ministerio de Hacienda tiene 3 organismos que quieren hacer inteligencia. ¿Y quién los coordina? ¿Quién lo dirige? ¿Quién los autoriza? Porque aquí están diciendo, ¿sabe? Tiene todas las autorizaciones del mundo. Entonces tenemos un problema de fondo. Yo creo que ese es el debate serio que tenemos que dar y ese debate tenemos que darlo con Interior.
No puede ser que el sistema tenga sus propios controles, sus propias decisiones, todas las garantías. Yo creo mucho en el sistema actual. Las ROS, los reportes de operaciones sospechosas, existen para eso. Las personas políticamente expuestas también tenemos que preocuparnos, porque son los que van a ser sujetos de estas revisiones, y no tenemos que extrañarnos quienes tenemos cargos públicos que nos estén revisando, no podemos molestarnos. La seguridad que no incomoda no es seguridad, la seguridad tiene que incomodar. ¿Quién controla estos organismos? Pregunta. ¿Cuáles son las medidas de confianza? México, por ejemplo, tiene establecido medidas de incluso poligrafiar a la gente en forma periódica para saber que no están siendo comprados, porque pueden ser corrompidos. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Estoy de acuerdo que tenemos que tener una capacidad, es una nueva capacidad nacional, pero hay que definir muy bien de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un sistema, un subsistema de inteligencia, dentro del sistema de inteligencia regulado por la ley 19.974, donde es finalmente un ministerio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones encargado de estas materias para autorizar las medidas intrusivas, o vamos a hacer persecución penal sin restricción, buscando, no sé qué es lo que están buscando. ¿Qué es secreto? Porque también se menciona. ¿Qué es reservado? ¿Cómo se maneja la información secreta? ¿Cómo se maneja la información reservada? Y finalmente, señora subsecretaria, algo que los dos estamos comprometidos, señor presidente, el día lunes, el presidente del Senado con la ministra del Interior, la subsecretaria presente y el ministro Álvaro Elizalde, iniciaron el compromiso, asumió la ley Marco Ciberseguridad. Todo esto que estamos hablando se va a realizar con sistemas transaccionales. Aquí no hay papeles, aquí hay datos. Y aquí lo que más falta es la seguridad, no solo de la información, de los accesos. Señor presidente, no tenemos en Chile establecido un sistema de identidad digital que certifique que la persona que está ingresando es tal. Es solamente un nombre, un root y una clave. Eso puede ser suplantado, y esa suplantación genera una falencia grave en un diseño de un sistema. Por lo tanto, no se puede iniciar nada si no tenemos primero una identidad digital robusta provista por el Estado que asegure que efectivamente es la persona a la que está ingresando y no otra persona. Y lo segundo, si estamos hablando de secreto, ¿qué criptografía vamos a ocupar? ¿Cuál va a ser el modelo de certeza jurídica de actos digitales para que toda esa información sirva como evidencia? Porque ahí sí se puede presentar con cadena de custodia directa al fiscal que está persiguiendo el delito. Pero eso tenemos que resolverlo. Si no está resuelto, no vamos a poder actuar. Tenemos que dar certezas de que lo que hagamos se haga bien, se haga los estándares, converse con el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, con la nueva Agencia de Inteligencia Civil, y que tengan los mismos códigos de conducta. Aquí se juntan, yo diría, dos leyes, la ley de inteligencia con la persecución penal. No se puede, tenemos que decir cómo lo queremos. Y por último, señalar que si hay algo que va a aportar data, es efectivamente el tema del lavado de activos. Si eso es lo que realmente corrompe, cuando uno es capaz de detectar eso, destruye el sistema. Porque todo lo otro van a hacer si es que el lavado de activos se instala, porque ahí se instala la corrupción. Eso, presidente, muchas gracias, dicho. Gracias, senador Piuk. Le doy la palabra al senador Insulza y antes le doy la bienvenida al senador Flores. Estamos con quórum completo. Como ha sido la tónica de todo este año, y le agradezco a todos los colegas que han asistido de forma puntual y en pleno. También estoy yo reemplazando a la senadora Bodano de hoy día. Y mi primera pregunta es, siempre, ¿de dónde proviene este proyecto? Del Ejecutivo, pero ¿de qué ministerio? De Hacienda. De Hacienda, porque en Hacienda es donde está 100% de Hacienda. La unidad de análisis financiero. Y bueno, ahora eso creo que nos podría servir para orientarnos un poco, pues yo comparto mucho de lo que dijo el senador Piu. Creo que realmente esta cosa tiene que tener una dependencia ahí por el punto 2, dice que los integrantes del subsistema, que como subsistema tiene que depender de alguien, tiene que depender de algún sistema, se relacionarán con el sistema de inteligencia del Estado a través de la AXE, de la ANI. Eso es más fundamental. Yo entiendo que esto es a través de la Agencia Nacional de Inteligencia. Sería bueno escuchar a los... Bienvenido, ministro. Entonces, yo empezaría por informarnos bien sobre eso. Primero entiendo que el ministro estuvo en una reunión que no se hizo. Porque vino a una reunión que no se hizo, me decía la ministra Tobar recién. Y conocer efectivamente cuál es el sentido, el propósito del sistema. Y luego podemos ir desgranando el resto de la historia.
Muy bien, gracias, senador Insulza. Nuevamente la bienvenida al ministro. Les ofrezco la palabra, subsecretaria o ministro, ustedes entenderán. Sí, partamos con la subsecretaria, tal vez después el ministro la va complementando para que no llegue tan en frío. Presidente, por su intermedio, da las consultas realizadas tanto por usted como por el senador Pugh y el senador Insulza, probablemente deberíamos volver a revisitar cuáles son los objetivos del proyecto, quién es el ente, ¿no es cierto?, que lo dirige. Eso está radicado en la UAF, a propósito también de lo que señala el senador Insulza. Entonces, si le parece, presidente, por su intermedio podemos proyectar en la primera parte de una presentación con esos objetivos, y después lo que se ha estado haciendo, porque este proyecto fue presentado en esta comisión el 18 de julio del año 2023. Creo que eso también es importante que señalarlo. Y desde ese momento hubo una mesa de trabajo con los asesores y asesoras de los distintos senadores y de la senadora también Bodanovich, para ir revisando en detalle el proyecto, que de alguna forma da cuenta también de las consultas que aquí se realizaron. Y en ese análisis en detalle con los asesores y asesoras se hicieron un conjunto de indicaciones que fueron presentadas por el Ejecutivo, y esas indicaciones las podemos agrupar en un paquete que también queríamos mostrarlo en la presentación. Y que evidentemente todavía hay temas que tenemos que seguir trabajando, pero hay otros donde hemos ido despejando eventuales diferencias, y en esos son los que creemos que podemos acordar una estrategia también de revisión y votación de las mismas. Entonces, para partir, recordar entonces que el contenido del proyecto, entonces tenemos una presentación donde recordamos los contenidos del proyecto, el trabajo que se ha realizado a la fecha con las y los asesores y el contenido de las indicaciones. Entonces, respecto del contenido del proyecto, tenemos señalar que el proyecto, que se llama Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas de prevención y alerta actividades que dicen relación con el crimen organizado, y tal como lo señala el senador Pugh, parte importante, ¿no es cierto?, es tener mayores herramientas para combatir el lavado de activos y como también, como usted lo señalaba, seguir la ruta del dinero. Pero creemos que ese objetivo no es posible cumplir solo a propósito del fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica. También nos parece importante, y por eso el proyecto tiene 3 ejes, el incorporar una serie de medidas en relación a prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, porque si solo es sede judicial, finalmente estamos llegando tarde. Y lo que buscamos con este proyecto es llegar antes. Por eso el tema de la prevención y detección temprana nos parece muy fundamental. Y también está la mejora de facultades intrusivas y sancionatorias. Entonces, el objetivo, por tanto, es tener un conjunto de medidas que están contenidas en el proyecto con el objeto de permitir robustecer las distintas instituciones con competencia en materia económica y financiera, mejorar la fiscalización y asegurar acceso y trazabilidad de la información sobre eventuales ilícitos de orden económico, como es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada en términos generales. Entonces, pensando en esos 3 ejes y a propósito de las consultas que se hicieron al inicio de esta sesión, es que, en primer lugar, entonces en este proyecto de ley se crea el subsistema de inteligencia económica, que está integrado por la unidad de análisis financiero, que ya de hecho tiene dentro de sus mandatos, ¿no es cierto?, el combatir el lavado de activos, también, pero se le suma la creación de unidades de inteligencia al interior del Servicio de Impuesto Interno y del Servicio Nacional de Aduana. Y eso son algo que se crea en particular. El subsistema y sus integrantes estarán funcionalmente coordinados
dirigirán y ejecutarán labores de inteligencia consistentes en la recolección, evaluación, análisis de información sobre actividades relacionadas con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el tráfico de estupefacientes, psicotópicos, organización delictiva o criminal, entre otros, a fin de alertar y colaborar con el Ministerio Público y con el sistema de inteligencia del Estado al cual hacía mención al inicio el senador. El objetivo es que estos integrantes del sistema puedan intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y con otros organismos públicos. El proyecto también protege el carácter secreto y reservado de la información, con altas sanciones a los funcionarios que incumplan respecto de la entrega de esa información reservada. Además, el proyecto incluye 2 ejes para, como mencioné, tiene 3 ejes. El segundo es mejorar la prevención y sanción de las conductas contrarias al orden público económico, que dice en relación con los delitos de lavado de activos y otros de similar gravedad. Y entonces, eso es un resumen. Nosotros, como señalé, vinimos por primera vez a esta comisión el 18 de julio. En esa oportunidad se hizo una presentación con bastante mayor detalle de cada uno de estos 3 ejes, pero nos parece que los 3 son importantes. O sea, no basta solo con la creación de un subsistema económico, sino que también requerimos tener medidas que permitan una mayor prevención y también, por supuesto, sancionatorias cuando correspondan. Entonces, producto de esa presentación, en su momento se acordó un trabajo y nos gustaría igual actualizar qué es lo que se ha hecho hasta la fecha. Entonces, desde en la comisión del 13 de diciembre del 2023 se acordó trabajar el contenido del proyecto en 3 etapas, con el objeto de presentar indicaciones que fueran de consenso, sin perjuicio de otras indicaciones que evidentemente se puede ir dando por distintas diferencias y que por supuesto que en el trámite legislativo se pueden dar. Recordar que en esa misma fecha se aprobó en general ya en esta comisión el proyecto y también se aprobó en general en la sala, razón por la cual tuvimos fecha de indicaciones, que son parte de ellas las que están aquí señaladas en esta tabla. Y lo señalo a propósito de la votación en general, porque el senador Kass hacía mención respecto de el cobro, ¿no es cierto?, de las distintas multas que son dadas por la CMF, que fueran hechas en este proyecto, se propone por la TGR, por la Tesorería General de la República. A la fecha no tenemos indicaciones respecto de eso. Entendemos que eso más bien lo que hace es generar una mayor eficiencia en el Estado y desde ese mismo momento en donde hay mayor eficiencia también se generan mejores espacios de trabajo en la misma comisión para su propia labor y por esa razón está dentro de los ámbitos que fueron incorporados en este proyecto de ley que hoy día no tiene indicaciones y que entendemos que está dentro de las materias que fueron aprobadas en general. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? En una primera instancia está la ampliación del giro de la UAF y demás normas para fortalecer su gestión. Si uno esto lo relaciona con los 3 ejes, diría que este ámbito tiene que ver con el eje 1, propiamente tal del subsistema. Después está las modificaciones al Código Tributario para mejorar la prevención del crimen organizado y la fiscalización tributaria. Si lo relacionamos con los ejes del proyecto, podríamos decir que esto tiene que ver tanto con el eje 2 de la prevención, pero también con el eje 3 de la sanción. Después está el deber de individualización del pago en efectivo. Esto recordar que ha sido materia incluso de bastante debate a través de la prensa, de que esto principalmente se trata de personas que compran en efectivo por cierto monto, el deber de el dueño del lugar, del negocio, digamos, avisar, ¿no es cierto?, a impuestos internos, no necesariamente porque per se entendamos que hay un delito. Por eso está en el punto 2 de las ideas matrices que tiene que ver con la prevención.
Después, en el segundo ámbito de indicaciones, están las que tienen que ver con el fortalecimiento de la labor preventiva y fiscalización de la CMF, la actualización de los requisitos aplicables a quienes ejercen control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas por la CMF. Y aquí nuevamente esto tiene que ver con temas de prevención, cuándo surgen las inhabilidades, en qué momento, cómo se tratan ellas y cómo se hacen a la par de las propias inhabilidades que tienen los consejeros de la CMF, que es la entidad que regula. También están las modificaciones en la ordenanza de aduana y la tesorería para el intercambio de información, principalmente en el eje preventivo de este proyecto, y la persecución del juego ilegal y fortalecimiento de la labor preventiva y fiscalización de la superintendencia. También recordar que nosotros en la Comisión de Economía, el senador Osandón, que es parte de esa comisión, discutimos bastante cuando presentamos el proyecto hace un par de semanas atrás, de las apuestas en línea, que también estamos trabajando en esa regulación, y que tiene harta vinculación con beneficiarios finales, lavado de activos, etcétera. Surgió bastante el tema de las máquinas estas de juego que supuestamente son de destreza, y esto también está parte incorporado en este proyecto de ley, porque y de hecho en ese momento, en esa sesión, lo que conversamos con el senador Osandón y con el resto de los senadores de la Comisión de Economía es que en particular ese ámbito no se iba a tocar en el proyecto de plataforma de juego en línea, pero sí lo estábamos abordando justamente en el proyecto de inteligencia a propósito de facultades de la superintendencia. Y después está, no en rojo, a lo mejor podríamos haberlo puesto al revés, porque entendíamos que lo rojo era lo que estábamos ya acordado, y lo negro son los nudos críticos, que tienen que ver también con lo que se levantó previamente por parte del senador Piu, que son los objetivos del subsistema y los flujos de información entre y hacia el Ministerio Público y el sistema de inteligencia, la interoperabilidad, los deberes funcionarios y contrainteligencia, que principalmente tienen que ver con el objetivo 1, 2, 3, 5, artículos 1, 2, 3, 5 y 19, que son los temas que tenemos que seguir, y donde el senador planteaba quizás ir incluso más allá de solo dejarlo en una mesa de asesores y tener reuniones. Por supuesto, nosotros siempre vamos a estar disponibles para poder ir destrabando los temas que vayan surgiendo en esa materia. Eso es, entonces, a la fecha, se realizaron más de 7 reuniones con los asesores y asesoras. Ahí están las fechas de cada una de las reuniones, una modalidad de trabajo donde se revisaba cada uno de los artículos para levantar observaciones y comentarios. Luego de ello, el Ministerio de Hacienda se reunía con los organismos sectoriales competentes, la UAF, la CMF, el Servicio de Impuesto Interno, la Superintendencia Casino Juego, el Registro Civil, que no es propio de Hacienda, pero a propósito de la identidad digital y otras materias, por supuesto, tiene un rol, y aduana, con el objeto de presentarle y realizar los ajustes requeridos. Y respecto a cada artículo se presentó una propuesta de indicación para la discusión y después finalmente realizar los ajustes. Después de ese trabajo, el 11 de enero de 2024, que fue la fecha que por supuesto se votó en la sala del Senado, se ingresó el primer paquete de indicaciones correspondiente a la etapa 1 y 2 del trabajo, que es la que resumía en el cuadro anterior. Entonces, estas etapas 1 y 2 estaba la posibilidad de incorporar una obligación de informar por parte de la sociedad operadora de casino juego respecto a los premios obtenidos de los operadores, que son los temas pendientes de esa etapa, más la modificación al Código Penal en lo relativo a los delitos vinculados a los juegos de azar. Y la etapa 3, que serían los nudos críticos. Entonces, las indicaciones, hay un conjunto de indicaciones ya presentadas, y que entendíamos que podíamos agrupar en distintos paquetes para comenzar su discusión en particular y, por supuesto, su posterior votación. No sé si vale la pena hoy día o no seguir con esta exposición, pero eso era un poco lo que se había acordado, entiendo, también en la sesión previa que fue citada la semana anterior. No sé si el ministro... Antes, no sé si pasar. Muchas gracias, subsecretaria. Le doy la palabra al ministro y después a los colegas para que comentemos la exposición. Ministro. Sí, gracias, presidente.
Solo quisiera destacar dos o tres cosas. Primero, que es importante entender que el rol de impuestos internos y de aduanas en este proyecto no tiene que ver con la fiscalización tributaria o aduanera. Tiene que ver con cómo, a través de la información tributaria y aduanera, se puede detectar operaciones irregulares ligadas a cierto el flujo del dinero proveniente de delitos, particularmente crimen organizado, ¿no? Entonces, frente a ese rol, que a propósito hace poco hubo una entrevista, creo que fue el gobernador de la región metropolitana, que criticaba impuestos internos y aduanas porque no se involucraban en la lucha contra el delito. Frente a ese aporte que pueden hacer impuestos internos y aduanas, la estrategia del proyecto no es entregarle facultades genéricas a los servicios, sino que crear a su interior unidades de inteligencia con mayores facultades, la posibilidad de compartir información entre ellos y la UAF, y en tercer lugar también mayor responsabilidad de los funcionarios que las integran. Entonces yo quisiera dejar claro que el hecho de que el tema de la responsabilidad, sanciones, contrainteligencia, el hecho que esté en ese último bloque con letritas negras como temas pendientes, no quiere decir que eso no esté en el proyecto. Está dentro del proyecto, pero por supuesto está abierto a mejoras como parte del trabajo con la comisión. Entonces esa es la lógica del proyecto. No es un proyecto tributario, no es, o sea, siempre que hay un delito, siempre hay, detrás hay una evasión tributaria, pero no es el tema acá. El tema es cómo, a partir de las enormes bases de datos que tiene el Servicio de Impuesto Interno en particular, y la posibilidad de combinarlo con otras bases de datos y con la información de aduana, uno puede detectar comportamientos anómalos que sean indicativos de posibles delitos o dineros provenientes del delito. Y dentro de eso, entonces, cuando se habla de subsistema, es en el fondo acotar esas facultades a quienes tengan la responsabilidad y las obligaciones de transparencia que permitan equilibrar, ¿cierto?, y no se haga un mal uso de esas facultades. Esa es básicamente la lógica y la filosofía de este proyecto. Ahora, para efectos de la votación, por lo menos, presidente, con lo que yo me quedé de la última reunión, que ustedes se acuerdan que yo la hicimos muy al final de una sesión, la idea que, lo que yo entendí es que íbamos a ir viendo las indicaciones, que eventualmente aquellas en las cuales había mayor acuerdo se podían ir despachando más rápido y tener una discusión más a fondo sobre temas en los cuales hubiera todavía alguna diferencia. Así que supongo que eso sigue siendo el plan, presidente, no sé, usted me corregirá, pero es con lo que yo me quedé en esa reunión, y por supuesto como Ejecutivo tenemos plena disposición a participar en él, contribuir a la discusión de la Comisión y avanzar con este proyecto, porque acá, ¿cierto?, el potencial de mejora en nuestra capacidad para detectar operaciones irregulares y detectar la ruta del dinero del delito es una cuestión fundamental, ¿cierto?, en la lucha contra la delincuencia y particularmente contra el crimen organizado. Así que nosotros como Ministerio de Hacienda estamos, por así decirlo, impacientes de poder aportar con las facultades que se requieren para poder efectivamente hacerlo. Sería, presidente. Bien, entonces, yo quería comentar algunas cosas, no sé si algunos colegas quieren... Sí, bueno. Yo primero, efectivamente teníamos esa intención de poder llegar a un acuerdo, de votar un paquete hoy día. Previo a la reunión, ministro, conversé con la subsecretaria, con su asesora. La idea hoy día era justamente invertir ese orden y entrar un poco más al fondo, porque varios senadores, entre que hablamos la última vez y hoy día, manifestaron su necesidad de entender que estas facultades, cómo conversan con el sistema de inteligencia en general, que es lo que usted acaba de describir, que me parece muy correcto. Usted dice, mire, esto no es
una mini reforma tributaria, dijéramos, contra la evasión o contra, sino que en el fondo aquí hay un objetivo bien profundo que tiene que ver con el delito, ¿eh? Y perseguir el crimen organizado, el delito, el lavado de activos y aquellos que están al margen de la ley. Entonces, muchas de las cosas que íbamos a votar tenían que ver más con atribuciones misceláneas a las instituciones, que creo que es importante que tengamos el debate en esta mesa para que el día que aprobemos esos elementos, que está a la mejor disposición de hacerlo, conversen con el fondo del asunto. Entonces, yo parto con una pregunta muy concreta. Por lo que estoy viendo, el proyecto hasta ahora está bastante encapsulado en el Ministerio de Hacienda, y que puede ser una opción. O sea, uno puede decir, ¿sabe qué? Voy a encapsularme en el Ministerio de Hacienda porque es lo que tengo a mano. Esas son tengo aduana, tengo la UAF, que la UAF en sí mismo tiene una lógica de persecución de aquellos que están al margen de la ley, ¿no es cierto? O sea, parte de sus atribuciones, de aquellos que hacen transacciones irregulares. La UAF su rol no es un rol como el Servicio de Impuesto Interno directamente recaudatorio, es más bien de análisis de comportamiento irregular, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos aduana, tenemos impuestos internos, tenemos la CMF y tenemos la UAF dentro de este como ecosistema. Y yo creo que la pregunta que surge es cómo esto va a conversar con la discusión de inteligencia general que se está dando. Que es una discusión bien compleja. Ha habido a veces poca claridad, ha sido larga, hay desconfianza también de muchos a quién le damos el poder. Es como cuando uno va a cruzar estas líneas, como que hay algunos que genuinamente, y tal vez por buenos motivos, dicen, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? Que no se transforme en algo que no tenga controles, que no sea profesional, que sea bien hecho. Entonces, y yo creo abrir una ronda de preguntas, no me responda al tiro porque tal vez otros tienen preguntas, pero mi pregunta es, si vamos a tomar un camino u otro, conversémoslo. O sea, podemos discutir y eventualmente acordar que esto va a estar encapsulado por ahora en Hacienda, ¿ya? Esa es una opción. Y tal vez hace que nos quedemos ahí. Otra opción es que esto no, ¿sabe qué? Esto sí va a conversar más profundamente con el sistema de inteligencia que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que tiene hay mesas de trabajo, se está avanzando, que tiene mucho que ver con el Ministerio de Interior, en fin. Ese otro camino que, ¿saben qué? No, hagámoslo integrado. Hagamos esto desde ya integrado con eso. Esa es mi pregunta, de alguna forma. Creo que por ahí parte porque muchas de estas atribuciones, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa después? O sea, yo tengo estas atribuciones. ¿Dónde entra el Ministerio Público? ¿Dónde entra la Asociación Nacional de Inteligencia, la ANI? ¿Dónde entra eventualmente el Ministerio de Interior? En fin, ¿dónde entra la PDI? Hay ahí una conversación que, insisto, no es que sea obligatorio que todas estas cosas estén juntas, pero creo que es bueno que las sinceremos. Cosa que si es que el día de mañana estamos legislando, dijimos, este es el modelo que por ahora podemos hacer. Y yo siento que lo que estamos discutiendo hoy día es más bien dentro de Hacienda un sistema que fortalezca la capacidad de seguir la ruta del dinero dentro de Hacienda. ¿Ah? Eso, senador Kenneth, y no sé si el resto quiere usar la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como lo ha señalado por su intermedio, señor presidente, ministro, aquí hay que tomar decisiones estratégicas que están en directa relación con los acuerdos de este año, no lo que se venía conversando el año pasado. Y básicamente le puedo comentar después, obviamente en otro carácter, qué es lo que se ha acordado. La pregunta que le tengo al secretario de la comisión es si esta comisión o las anteriores en que se ha tratado este proyecto de ley han tenido alguna sesión secreta. Pregunto, presidente. Muchas gracias. Bueno, en base a las atribuciones que usted tiene, señor presidente, y en mi calidad de presidente de la Comisión Unida de Seguridad y Defensa, que ve ley de inteligencia, le pediría si es factible ahora, o cuando usted lo estime conveniente, declarar ahora esta sesión secreta o convocar una sesión secreta con posterioridad, antes de continuar discutiendo el proyecto, señor presidente. No hay problema que la declaremos secreta ahora si están de acuerdo los colegas. Podemos seguir conversando en versión de sesión secreta. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Lógico. La mayoría lo acuerda. Ok, entonces la declaramos secreta a partir de este momento. Pedimos a TV Senado. Pedimos a TV Senado que pueda cortar la transmisión, por favor. La transmisión.